Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es mi actividad 4, mi video acerca de los conceptos y las relaciones de inferencia, población, muestra, estadístico, estimador y parámetro, y así como sus relaciones. Sin más que decir, empecemos. Como primer concepto tenemos la inferencia. La inferencia de La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, la cual es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. La estadística inferencial se encarga de inferir propiedades, conclusiones y tendencias. Podemos decir que algunos de los ejemplos de las aplicaciones de la estadística inferencial son como sondeos, pruebas de voto, análisis de mercado y epidemiología médica. Como segundo concepto tenemos la población. Una población estadística es el total de individuos o un conjunto de ellos que representan o podrían presentar el rasgo característico que se desea estudiar. Consiste en la recolección de un conjunto de elementos o sujetos que gozan de características comunes con el fin de estudiarlos y sacar conclusiones específicas para determinar resultados. Según el tamaño de la población estudiada, el resultado puede ser finito o infinito. Si el resultado de los conjuntos investigados de este infinito están o se consideran conceptuales o artificiales, ya que toda la población debe tener un resultado específico al ser estudiada. También se puede conocer la población como universo y pues básicamente es todo el concepto que quieras estudiar acerca de un tema, todas las características. Si hablamos, por ejemplo, dando un ejemplo, podría ser todos los árboles de un bosque, toda la población de un país o de un pueblo, depende de tu objetivo de estudio. Como segundo concepto tenemos la muestra. La muestra estadística es la proporción que se extrae de una población estadística para realizar un determinado estudio, con el fin de representar, conocer y también determinar los aspectos de dicha población. La muestra estadística se emplea en situaciones en las cuales la población es muy extensa o debido a alguna razón específica se imposibilita la realización del estudio normal a toda la población. Este método nos permite conocer determinados datos estadísticos y en una población. Su importancia en la estadística radica en la capacidad que nos otorga de conocer cierta información, ya sea esta estadística en una población determinada o nos permite obtener el tiempo empleado. También nos permite minimizar los costos y permitiendo que sean más rápidos las investigaciones y obtener los resultados que nosotros requieramos. Uno de esos ejemplos de la muestra podría ser un árbol en un bosque, una persona en una población, o una unidad o un grupo de unidades en una muestra muy grande. Como siguiente concepto tenemos estadístico. Un estadístico es una función real medible de la fuerza de una variable aleatoria. Cuando nos referimos a una función, estamos hablando de una función matemática. Por ejemplo, x igual a 2x. Según los otros valores que tome x, y entonces y tomará uno u otro valor. Supongamos que x vale 2, y entonces valdrá 4. El resultado de multiplicar 2 por 2, si x vale 3, y entonces valdrá 6, el resultado de multiplicar será 2 por 3. Claro que un estadístico no es una función cualquiera, es una función real y medible. Este concepto matemático es sencillo porque da lugar a números reales, no a números negativos ni a decimales, solamente números reales. Como siguiente concepto tenemos el estimador. El estimador
Es una estadística o fórmula que se utiliza para lograr la estimación de un parámetro de una determinada población. Por lo general se identifica como una función de valores de muestras y como una variable aleatoria que cuenta con una distribución que permite cuantificar una estimación confiable. Esta inferencia estadística indica que una eficiente estimación comprueba que algunas condiciones específicas como inesgado, consistente, suficiente y suficiente. Además, el agrupar todas estas propiedades puede constituirse de un estimador de la media proporcional eficiente. Algunas propiedades del estimador. Para cada uno de los parámetros existen varios estimadores, diferentes, claro, pero se debe escoger el que contenga mejores propiedades que se puedan clasificar de la siguiente forma. Tenemos aquí sesgo, que es el valor esperado del estimador y el valor real del parámetro que se va a estimar. Por lo general se espera que un estimador sea centrado o insegado, si el valor esperado es igual que el parámetro que se requiere estimar. Como segundo tenemos consistencia. Si en la primera medida el estimador no es insesgado, es probable que se requiera un valor que fluctúe cerca del valor del parámetro para muestras más grandes, perdón. Suficiencia. Se refiere al estimador que es suficiente cuando toda la información del parámetro se encuentra en la muestra. Y la eficiencia. Se trata de un fenómeno o de un estimador que tiene más precisión o eficiencia que otros. Es más preciso al estimar, que tiene menor varianza debido a su capacidad de originar estimaciones. Como siguiente concepto tenemos el parámetro. Un parámetro es un elemento de un sistema que permite clasificarlo y poder evaluar algunas de sus características, ya sea como el rendimiento, la amplitud o la condición. Sirve para conocer atributos de una distribución de datos, por ejemplo, la media aritmética o la desviación típica de estos. En probabilidad, permite conocer las llamadas funciones de distribución. En una recta de regresión nos indica valores numéricos asociados a dicha recta y la que la hacen única. Unos ejemplos de los parámetros estadísticos son el promedio, la mediana o la desviación estándar o los cuartiles. La relación entre todos los métodos paramétricos de la inferencia estadística se pueden dividir básicamente en dos: métodos de estimación de parámetros y métodos de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el cumplimiento teórico de la distribución de la probabilidad del estadístico muestral que se utiliza como estimador de un parámetro. La estimación de parámetros consiste en asignar un valor concreto al parámetro o parámetros que caracterizan la distribución de probabilidad de la población, cuánto se estima de un parámetro poblacional, o también, aunque el estimador que se utiliza posee todas las propiedades deseables, se comete un error de estimación, que es la diferencia entre la estimación y el verdadero valor del parámetro. El error de estimación es desconocido, por lo cual es imposible saber en cada caso cuál ha sido la magnitud o el signo de error. Para evaluar el grado de precisión asociado con una estimación puntual, se parte de dicha estimación para construir un intervalo de confianza. En síntesis, un intervalo de confianza está formado por un conjunto de valores numéricos tal que la probabilidad de que éste contenga el verdadero valor de este parámetro puede fijarse tan grande como se quiera. Esta probabilidad se denomina grado de confianza del intervalo, y la amplitud de este constituye una medida del grado de precisión con el que se estima el parámetro. Los métodos de contraste de hipótesis tienen un objetivo de comprobar si determinado supuesto referido a un parámetro poblacional o, por ejemplo, a parámetros analógicos de dos o más poblaciones es compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. Los supuestos que se establecen respecto a los parámetros se llaman hipótesis paramétricas. Para cualquier hipótesis paramétrica, el contraste se basa en establecer un criterio de decisión
que aprenden en cada caso de la naturaleza de la población, de la distribución de la probabilidad del estimador, de dicho parámetro y del control que se desea fijar a prioridad sobre la probabilidad de resaltar la hipótesis contrastada en el caso de ser esta cierta. Y más bien, todos se relacionan de una manera más a grandes rasgos cuando hacemos una investigación o queremos sacar una probabilidad. Es difícil no usar esos conceptos. Cuando hacemos una investigación en una población, tenemos que sacar una muestra, datos estadísticos, tenemos que sacar parámetros. Todos estos datos nos ayudarán a obtener un resultado más específico acerca de lo que queremos estudiar o cuál sea nuestro objetivo de estudio. Gracias por todo. Este fue mi video. Muchas gracias.